Buenas tardes, es un placer con nosotros tener hoy a Rafael Méndez, que es director de riesgos e integridad de una empresa tan importante por diversas razones como es Odebrecht. Seguramente vamos a tener a Rafael Méndez con nosotros en el curso de cumplimiento normativo, explicándonos cómo se hace la gestión de un posconflicto, de una situación como la que ha vivido Odebrecht, pasar de una situación de crisis, cómo se maneja eso hasta llevarla a una situación de normalidad donde Odebrecht, como ocurre hoy, es ya admitida en la mayoría de las licitaciones públicas, etc. Pero reservo esta gran experiencia para una de las clases magistrales en nuestro máster de cumplimiento normativo. Hoy quería simplemente, de forma de aperitivo, preguntarle por una cuestión muy detallada, pero en el fondo muy específica, pero en el fondo muy compleja. Y es el cómo se gestiona un programa de cumplimiento global, ¿no? En una empresa que está presente en diversos ordenamientos jurídicos. Y antes, abusando de tu amabilidad, Rafael, me gustaría también que nos concretaras también brevemente en qué consiste tu cargo de director de riesgos e integridad. Muy bien. Primero, quizá por el puesto, ¿no?, de director de riesgos e integridad. Lo que pasa es que la empresa hace negocios en diversos países, en diversas jurisdicciones, incluso principalmente en Brasil, en Angola, en África, y en Perú y Panamá son las jurisdicciones, y Florida, en Estados Unidos, es donde hacemos más negocio hoy por hoy. Y como uno puede imaginar, los requisitos y las reglas del juego en estos distintos países, en especial las diferencias entre un país como Angola, que tiene de madurez como 20 años, ¿no?, desde el fin de la guerra civil y luego de que se ha pacificado el país, y otros como Estados Unidos con sus propias reglas, y países diferentes en Latinoamérica como Perú, Panamá, Brasil. Y estamos responsables de todo lo que tiene que ver con la promoción de la ética, de la transparencia y de la integridad en la forma en cómo hacemos negocio, en la forma como nos relacionamos con los clientes, incluso los clientes públicos, ¿no?, los gobiernos. Y también hay un trabajo muy grande de contar la historia de todo lo que pasó en los últimos 7 o 8 años, desde que la compañía se había visto involucrada en los temas y los ilícitos y todo el problema que se ha levantado e identificado a lo largo de algunos años de la operación de la Policía Federal y de la Fiscalía en Brasil. Y por supuesto que esto es muy importante en la medida que entender cómo la compañía ha manejado los problemas del pasado, ha tomado medidas de remediación, ha tomado las medidas de reparación de los daños, de cooperación con las autoridades, y al mismo tiempo de haber desarrollado quizá el más robusto, completo, maduro programa de integridad que hoy se puede encontrar en la industria de ingeniería, construcción e infraestructura al sur del trópico de Cáncer, muy probablemente. Entonces, mi responsabilidad es de empujar a estos temas y de mantener al programa, de seguir desarrollando al equipo, desarrollando al programa por su propia evolución continua, y de otro lado presentar todo esto a nuestros stakeholders, ¿no?, a todas las contrapartes con las cuales nos relacionamos, sean los acreedores, los bancos
que a nosotros nos pueden financiar, a las aseguradoras que nos dan garantías de desempeño, de performance, ¿no? Los performance bonds, y que nos tienen que abrir la puerta y permitir que nos participemos, y hemos sido bastante exitosos en todo. Y cuando me preguntas sobre la importancia o los retos, ¿no?, de cómo manejar un programa global, por supuesto que hay una base, ¿no? Hay una convergencia hoy por hoy en lo que se entiende normativo o un programa de integridad. Si tomamos las reglas de lo que propone el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en sus documentos como el FCPA Resource Guide o en esta guía de evaluación de programas de cumplimiento que se ha publicado en 2017 y ya vienen en su tercera edición, o lo que dicen ahí las mejores prácticas de ética, cumplimiento normativo internos de la OCDE, o también lo que dice la CGU, que es la Contraloría General de la Unión Brasileña, que toma todo lo que dice la ley anticorrupción y su reglamentación y publica unas directrices para empresas privadas. Si tomamos todas estas reglas, las del Reino Unido y todo lo demás, llegamos a un conjunto común de prácticas de cumplimiento que hay que comprender para jugar en todas las jurisdicciones. Entonces el tema de la importancia del tono que viene de la alta dirección, ¿no? Que es el llamado tone at the top, las cuestiones que tienen que ver con análisis de riesgo, la forma de crear y publicar y comunicar las políticas y directrices, un código ético y todo lo demás. Las cosas que son importantes de comunicar frecuentemente sobre estos temas y capacitar, formar a la gente de la empresa, a veces formar a los terceros, a los proveedores, a los que trabajan para la empresa en forma directa y que no están en vínculo de subordinación como empleados. Y todo esto, el tema de hacer la evaluación de los terceros, el due diligence de integridad de los terceros, todas estas cosas ya está entendido que todo esto es muy importante. Y un programa global tiene que cuidar de todo esto, pero entendiendo los riesgos particulares y los límites, porque puede haber límites en temas de, por ejemplo, cómo hacer un análisis de due diligence de terceros y de verificar los antecedentes de alguien. Puede ser que uno pueda tocar en temas de privacidad, puede ser que pueda tocar en límites de lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer en términos de contratación de individuos, porque hay algunos países en que las leyes laborales protegen al individuo y no permiten que hagas este tipo de investigación. O sea, sí hay que entender de un lado lo que es el cuerpo y lo que es la plataforma o el chasis de cualquier programa de integridad. Y de otro lado, las particularidades y los riesgos que uno puede encontrar en cada jurisdicción. Y lo que veo es que cuando miro al programa, porque he colaborado con el programa del máster de la UCLM, ya desde 2017, cuando hicimos un módulo brasileño, ¿no? Es que sí se ve claramente la primera parte introductoria de que uno puede entender de dónde viene este tema, cómo funciona o cómo opera en general la responsabilidad penal de la empresa. Y a partir de estos conceptos básicos, entender esta propuesta de defensa de compliance o de regulación no autorreglada, que es
el regulated self-regulation, que es se estén controlando, que se estén regulamentando de forma a evitar que se involucren en los delitos, y con incentivos y con la tasa, ¿no?, de potencial responsabilización, que las empresas sí adopten las medidas de prevención y los programas de integridad. Y luego el máster nos aclara todo que son esta base, este core, ¿no?, el cuerpo central de análisis de riesgo, de la comunicación, de la formación, de la forma de tratar con los terceros, y cómo, de hecho, estructurar un programa que no es anticorrupción. Puede ser para evitar los delitos laborales, puede ser para evitar los delitos en contra de la libre competencia, puede ser, porque sí son los elementos básicos de un programa de cumplimiento. Y luego el programa del máster sigue para meterse un poco al detalle de algunos de estas áreas específicas, ¿no?, y entender cuáles son los riesgos y cuáles son las reglas en general. Y es importante que no solo sobre cómo es en España, aunque sea una universidad, ¿no?, de España que lo organiza y lo realiza, pero sí que tiene un approach o un abordaje global, un abordaje de entender estos problemas que hoy por hoy en el mundo ninguna empresa vive en una isla, ¿verdad? O sea, los proveedores, no es porque estoy en España que mis proveedores serán españoles, ¿no? O sea, las empresas cada vez más están haciendo negocios en una forma global, con empresas de todo lado y tocando a jurisdicciones de otros lados, y de ahí viene la importancia de la forma global, como lo hacemos ahí, como lo maneja Adán, el profesor Adán y sus colegas en el máster de la UCLM, que como recientemente he publicado, incluso, que a mí me preguntan bastante qué curso debo hacer, y mi respuesta casi siempre es: debes hacer el curso de la Universidad Castilla-La Mancha con el profesor Adán Nieto. Bueno, muchas gracias por contarnos la experiencia y por contarnos también tu visión como profesor del máster desde casi sus primeras ediciones de la utilidad que puede tener nuestro programa de estudios, que está diseñado tomando la expresión de un latinoamericano bien conocido como César Vallejo, pensando en aquello de que el mundo es ancho y redondo. Bueno, pues el mundo es ancho y redondo, como nos acaba de explicar Rafael Méndez, también para las empresas. Entonces, el cumplimiento normativo, y así está pensado el máster, no puede estar referenciado al sistema, al ordenamiento jurídico español o al ordenamiento jurídico europeo, porque cualquier empresa, incluso la empresa más pequeña, debe tener esa visión del mundo ancho y redondo, ¿no? Y entonces es algo que has subrayado y que me gustaría también subrayar, que es que el cumplimiento normativo en su esencia, no puede estar vinculado a un ordenamiento jurídico, y el experto en cumplimiento normativo no puede ser un experto en cumplimiento normativo español, brasileño o portugués, sino que tiene que tener siempre esta visión global. Pues agradecerte muchísimo que estés con nosotros en la tarde de hoy, en esta pequeña píldora o aperitivo de lo que será un plato suculento seguramente después en tu intervención en nuestro máster. Un cordial saludo y hasta pronto, Rafael. Un saludo y todo que agradecer el honor, el privilegio de participar del máster.